Buenas noches, amada iglesia. Sean bendecidos en este tiempo, en esta transmisión online. Y vamos a comenzar. Y antes quiero invitarte para que puedas el poder transmitir. Esto es una gran bendición, pero también queremos que tú seas parte de esa bendición, de evangelizar a través de enviando este mensaje a gente que necesita, tú sabes que necesita del Señor. Así que en esta noche yo te quiero invitar para que lo puedas hacer y pues vamos a orar para que Dios nos hable, el Espíritu Santo hable a nuestra vida. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu presencia y gracias porque yo sé que nos has reunido, Señor. Convocas al pueblo, Señor, online para escuchar este mensaje, Señor, porque hoy tú deseas traer libertad. Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, amado, y te pedimos que queremos ser enseñados. Te pedimos que nos ayudes. Dirígenos para hacer tu voluntad y que nuestros sentidos estén bien agudizados, bien listos, Señor, para lo que tú traes en esta hora. Que no sean mis palabras, sino tus palabras a través de esta palabra, de este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy traigo un mensaje y voy a comenzar leyendo en Santiago capítulo 1, en el versículo 6. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. O sea, este pasaje está tremendo porque voy a hablarte acerca de las dos almas. Quizás nunca has escuchado, o a lo mejor sí sabes de lo que trata, ¿verdad? Las dos almas. Pero quiero en esta hora comenzar diciéndote que en este pasaje nos dice que nosotros no podemos permitir que la duda entre cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios. Las personas que viven con duda son semejantes como las olas del mar, cualquier viento las mueve. Así que yo quiero que le pidas a Dios que arranque la duda de tu corazón y todo lo que impida que pueda lograr el propósito de Dios. Ahora, la Biblia dice que los que se acercan a Dios deben de creer que le hay, porque Dios no puede obrar donde hay duda. Y yo quiero hablarte del doble ánimo o dos almas, porque en los tiempos en que estamos viviendo se está intensificando. Y es la razón por la que hay mucho fracaso en la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar. Ahora, muchos perdieron su trabajo por causa de la pandemia, pero otros lo perdieron por causa de su inconstancia e indeterminación. Muchos también pienso que emprenden sueños, proyectos, se trazan metas, pero resulta que no terminan lo que empiezan. Muchos jóvenes dejaron de estudiar, ¿sí? Truncaron su carrera, pero por falta de dedicación y el estado de ánimo en el que viven. Así que yo quiero comenzar diciéndote lo que significa el doble ánimo. Te recuerdo, el doble ánimo también se refiere a las dos almas. De acuerdo a lo que dice lo que busqué el significado, dice que el doble ánimo proviene de la palabra griega dipischos, que significa dos interés, vacilante o dividido. La persona que tiene dos almas literalmente tiene dos agendas operando entre ella. Y otra traducción es, yo te decía, dos almas. Las personas de doble ánimo no se da cuenta, de que está trabajando en contra de su propia visión o asignación debido a una división en su alma. Es tremendo esto, ¿verdad? Ahora, otra palabra también donde se refiere lo que es el doble ánimo o las dos almas, es una palabra que es inestable.
Y esta palabra proviene de akatastatos, que significa incapaz de pararse o incapaz de establecerse. La fricción entre las dos personalidades de la persona de doble ánimo va a crear una atmósfera de inestabilidad espiritual y emocional. Está tremendo esto que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque aquí es bien claro que las características de estas personas es que siempre andan confusas. Son personas que son inconstantes, son inestables, son personas con la mente y la voluntad dividida. Es una persona que su lealtad está dividida por falta de sinceridad y está lleno de incredulidad. Es semejante a las olas del mar. Hoy sube, mañana baja. Toman una decisión, pero de repente en el camino toman esa indecisión o están indecisos de que si la tomaron es la correcta o no. Ahora, hay personas que no pueden perseverar. Hay personas que toman decisiones pero no permanecen. Por ejemplo, si hablamos de la parte espiritual, hay cristianos que dejan de congregarse, hay personas que dejaron de servir, de tener comunión con el Señor. Es más, dejan de crecer por causa del doble ánimo o llamada dos almas. Y aquí lo importante es que la estabilidad para las personas de dos almas se define como tener solo un pensamiento, un Dios y una fe. Escucha bien, la estabilidad para las personas de dos almas se define como el tener un pensamiento, un Dios, una fe. El pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, te habla acerca de cuando el pueblo se presentó ante Elías. O Elías se presentó ante el pueblo. Dice ahí en el versículo 21, y les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, pues deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Imagínate, Elías se presenta ante el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir de indecisos? Es decir, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir con el doble ánimo? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar con dos almas? Si ustedes van a seguir a Dios, pues síganlo. Pero si van a seguir a Baal, pues entonces síganlo a él. Y dice que el pueblo se quedó callado y no dijo nada. ¿Sabes por qué? Porque ese pueblo estaba controlado por un espíritu de doble ánimo. Estaba controlado por un espíritu de doble ánimo. El pueblo no puede responder a esa exhortación del profeta, porque dice que claudicaban entre dos pensamientos. Y escucha lo que significa claudicar. Claudicar significa persona que se tambalea. Es un individuo incapaz de mantener el equilibrio entre Dios, la palabra y su mente. Es una persona que no puede controlar sus estados de ánimo. Es una persona indecisa, te mantiene inseguro, no te deja tomar decisiones. El doble ánimo o dos almas te mantiene atado a experiencias traumáticas. Es decir, que no te deja pensar con claridad. Y eso es todo lo que significa claudicar entre dos pensamientos. Por eso Elías, el profeta Elías le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir pensando o en su corazón de esa manera? Si van a seguir a servir a Dios, pues sírvanle, hagan las cosas bien, vivan en santidad, santifíquense, apártense, conságrense para Él. Hagan lo que a Dios le agrada. Pero si no van a servir a Dios, si van a servir a Baal, pues síganlo a Él. Pero no claudiquéis entre dos pensamientos. Y dice que el pueblo se quedó callado. El pueblo se quedó callado. Y sabes, a veces escuchamos nosotros la palabra de que Dios nos ama, de que Él perdonó nuestros pecados, de que Cristo fue a la cruz por nosotros. Y sabemos todo lo que Cristo hizo. Pero sabes, esa palabra no entra ni siquiera en nuestro espíritu, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque es una elección el ser libre.
Si tú sabes que Cristo ya pagó tu deuda, si tú sabes que Cristo ya te perdonó para que ahora tú estés caminando en libertad. ¿Por qué razón vamos a nuevamente atarnos? Nos vamos a encadenar con el pecado. Él ya pagó por tu pecado y por mi pecado. Pero sabes, escuchamos la palabra, escuchamos una y otra vez la palabra del Señor de todo lo que Él hizo. Pero es una elección el ser libres. Y no significa que Cristo no haya hecho nada por ti o por mí, sino que cada persona toma la decisión de continuar con el pecado, de continuar con la vida que lleva o de seguir a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra. Y cualquier cosa que esté ahí operando, queriendo desviarnos del propósito de Dios, tenemos nosotros que reprender todo espíritu de doble ánimo. Todo espíritu de doble ánimo, en el nombre de Jesús. Romper, ¿sabes qué? Con esos ciclos viciosos. Porque son ciclos en nuestra vida. ¿Sabes? Israel, la palabra de Dios dice que estaba constantemente ofendiendo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído que el Señor le daba oportunidades? Que ellos nuevamente se arrepentían, que ellos le decían, sí Señor, te vamos a seguir y te vamos a buscar y vamos a guardar tu palabra y vamos a guardar tus mandatos. Pero ellos convirtieron el doble ánimo en un ciclo. Dios los perdonaba y ellos caminaban y ¿sabes? Y ellos de repente después de caminar 2 o 3 pasos volvían a caer. Y Dios les daba otra oportunidad y Dios los perdonaba y ellos caminaban y decían, sí Señor, contigo hasta el infinito, ¿verdad? Contigo Señor vamos a seguirte y te vamos a perseverar en buscarte. Pero luego se desviaba su corazón, luego otra vez estaban pecando. Y por eso te digo que ellos convirtieron el doble ánimo como un ciclo. Estaban permanentemente ofendiendo a Dios y el Señor quería liberarlos, pero ellos tenían que aprender a elegir, como lo que hoy en día el Señor nos dice, elige también tú, elige. Y a veces estamos como el pueblo de Israel. Estamos, sí Señor, te vamos a servir, sí Señor, aquí está nuestro corazón, Señor, ya nuestra voluntad ya no me pertenece, te pertenece a ti, haz tu voluntad de mí, Señor, lo que tú digas, y de repente volvemos a caer. ¿Te das cuenta? Doble ánimo, 2 almas, La Biblia en Mateo 22 te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Sabes? Ellos no querían amar a Dios de una forma radical. Ellos no querían amar. Por eso el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ámalo. Pero Dios no puede bendecir nuestras vidas si todavía nosotros estamos decididos a no dejar el mal. No podemos tomar la decisión correcta. ¿Cuáles son esas consecuencias de vivir de esa manera? ¿Cuáles son esas consecuencias de tener el doble ánimo en nuestras vidas? Las consecuencias son de que jamás vamos a poder lograr agradar a Dios. Jamás. Tener 2 almas es la causa de que tantas personas estén viviendo una vida por la cual el Señor no les ha diseñado, no fueron diseñados. El ser de 2 almas nos lleva a ser inestables. El ser de doble ánimo en nuestro diario vivir y en la vida espiritual, eso es lo que va a reproducirse. Una pereza, indecisos, ¿verdad? Es decir, mira, hay gente que ora en la mañana
Hay gente que puede orar, que puede clamar, pero al día siguiente ya se les olvidó. Hay gente que le puede decir, sí Señor, yo entro en un ayuno y yo voy a estar ahí, pero ya cuando sienten que su cuerpo, si le pide carne, le pide comer, mejor rompen el ayuno, porque ya no pueden, ¿verdad? Ya no continúan, porque la carne les está llamando. Hay gente que se congrega un domingo, pero el siguiente domingo ya no van, ya no asisten. ¿Por qué? O un mes ya no asisten. ¿Por qué? Porque y no se les ve en la iglesia. Entonces, ¿por qué razón? Porque estamos luchando con ese doble ánimo. Yo creo que todos luchamos con ese doble ánimo. Gente que puede leer la palabra, que se compromete a leer un programa de la Biblia, pero de repente ya no lo hace. ¿Por qué? Porque lucha en su alma, en su doble ánimo. Y la palabra es bien clara. Cuando habla acerca del doble ánimo, dice que es gente inconstante y que no puede agradar a Dios de esa manera. No puede agradar a Dios. Así que cuando leamos la palabra, por favor, seamos determinados. Lo que comenzamos, lo terminamos. Que no nos dé pereza. Hay gente que puede estar con fuego sirviendo al Señor y a la siguiente semana ya viene como que le hubiesen picado con una aguja, ¿verdad? Está desinflado como la llanta. Y no podemos estar así. En la mañana está con ánimo, pero ya en la noche de repente está sin ánimo. ¿Sabes? Nuestra vida espiritual tiene que ir más allá. No podemos nosotros depender del estado de ánimo. Tenemos que ser determinados, porque las personas que tienen dos almas, ¿sabes? Están estacionadas, pero la palabra de Dios dice que el Señor vino a traer libertad. Él viene a romper cadenas. Dios nos quiere liberar, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ok, mira, yo creo que ¿Cómo podemos ser personas o cómo dejamos de ser personas de doble ánimo? La palabra de Dios es bien clara, está en Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Purifiquen su corazón. Mira, quiero decirte algo. Las personas de doble ánimo son aquellas personas que siempre andan confusas, son personas inconstantes, inestables, son personas con la mente y la voluntad dividida, son personas que su lealtad está dividida por falta de sinceridad, están llenos a veces de incredulidad. Son semejantes, como dice la palabra, a las olas del mar. Hoy suben y mañana bajan. Toman una decisión, pero luego en el camino dudan de esa decisión. Era lo que yo te comentaba hace rato, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cosas que todos estamos luchando. Pero yo te mencionaba cómo dejamos de ser personas de doble ánimo o de dos almas. Cuando dice la palabra, acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando tu corazón es purificado con la palabra de Dios, la palabra de Dios es la única que puede limpiarnos. Por eso dice aquí, las personas inconstantes purifiquen su corazón. ¿Sabes por qué tenemos que limpiarlo con la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es la única que nos puede sanar, es la única que nos puede limpiar. ¿Sabes? Es la palabra de Dios lo que hace es que expone ante la presencia de Dios nuestra vida. Y sabes, y pasa, Él pasa como una película en nosotros. Y Él nos muestra nuestro corazón. Y qué importante es que podamos decirle, Señor, purifica mi corazón. Si hay alguna mancha en mí, Señor,
Límpiame, me expongo ante ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Ya no quiero ser una persona inconstante. Ya no quiero ser una persona que no permanezca firme en la palabra. Pero dice, tiene que ser una persona que purifique su corazón. Y para ser purificado necesitamos invertir, pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es como somos transformados. Me encanta porque ahorita que estamos en un tiempo de ayuno, sabes, en la mañana yo quiero hacer la invitación para aquellos que no están participando o no se han enterado. Todas las mañanas a las 5 de la mañana estamos orando 1 hora. ¿Y para qué estamos orando? Bueno, estamos anhelando su presencia. Este año creemos que es el año de caminar en la presencia de Dios. Y creemos que las cosas se van, las demás, las que uno pide, las que uno anhela, se van a dar por añadidura. Pero es el tiempo, es el año de buscar y de caminar en la presencia de Dios. Y nos estamos parando a las 5 de la madrugada y estamos orando 1 hora. Y se me ha hecho tan hermoso, tan interesante también el saber de las personas que se levantan, que están con hambre. Porque yo les decía, no nos atrevamos en este año a caminar sin el Señor. Qué importante es el poder estar ahí en la presencia del Señor, el purificar. Mira, y el propósito de ayunar es con el fin de simplemente de verlo, de amarlo, de reconocer que lo necesitamos. No estamos pidiendo, dame carro, dame casa, dame esto, dame el otro. No. Estamos orando y clamando porque lo necesitamos, porque lo queremos, porque lo anhelamos a Él, porque necesitamos su presencia. Y si estamos luchando con el doble ánimo, aún yo te decía que el doble ánimo se purifica. Dice acá este pasaje, los inconstantes purifiquen su corazón. Es decir, que cuando nosotros nos exponemos ante la presencia de Dios y pasamos tiempo con Él, Él nos va a transformar, Él nos va a cambiar, Él es el que se va a encargar de limpiar nuestro corazón. Y sabes, el ser persistentes en lo que nosotros creemos nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando tú persistes en buscarlo, cuando tú persistes en mantenerte ahí, tú dices, no pasa nada, pero el hecho de estar buscando al Señor, sabes, sí va a pasar, quizás no va a ser en tu tiempo, pero algo va a suceder, algo va a suceder. ¿Y cómo nosotros vencemos o cómo nosotros podemos ser libres de ese doble ánimo? Cuando nosotros purificamos nuestro corazón, es decir, cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, a la luz de su palabra somos expuestos en la presencia de Dios. Expuestos ahí. Tenemos que ser determinados. ¿Para qué? Para no desviarnos, ni a derecha ni a izquierda. Determinados para amarlo, para buscarlo, para permanecer. Que nuestras emociones no nos controlen. Que lo que está a nuestro alrededor no controle nuestra situación, nuestra vida. Porque a veces somos controlados por las cosas que nos suceden alrededor. Pero sabes, nosotros debemos de ser determinados para no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, determinados para vivir en fe, para creerle al Señor, determinados para enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos, determinados para permanecer. Que no porque viene una situación entonces decimos, no, el Señor no está conmigo, no, por eso no lo voy a buscar, por eso no me voy a congregar, por eso no voy a orar. ¿Cómo? No es así. Tenemos que ser determinados para mantener nuestras convicciones, pase lo que pase. Nuestras convicciones firmes de seguir en pos de Él, de buscarlo, de caminar con Él en su presencia. Determinados para que nuestra fe crezca, determinados para leer la palabra, determinados para orar, determinados para levantarnos temprano y buscar el rostro del Señor,
determinados para amarlo, y que este año permanecer en su voluntad, en su camino, siendo guiados por Él. En la persona que es determinada, la persona que sabe y reconoce que lucha en aquellas áreas de su vida, pero desea y anhela ser firme. Significa que es firme en qué, en un solo principio, en un solo pensamiento, en un solo Dios. No te quedas a la mitad del camino. Determinado para creer, para creerle a Dios, para seguirlo a Él, para amarlo, para buscarlo. Así que yo te digo, no caviles entre dos pensamientos. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas se pongan muy, muy difíciles, es cuando tienes que creer en Dios. Es cuando tienes que ser determinado para buscarlo. Imagínate Job, un hombre que perdió todo, familia, riquezas, hasta su salud estaba mal, todo, pero determinado para buscarlo. Determinado para honrar al Señor, determinado para permanecer justo, determinado para seguirle. Él dijo, aún si Él me matare, en Él esperaré, en Él esperaré. Así que determinados para creer a nuestro Dios. Determinados, aun cuando tú ves que vienen amenazas injustas. Determinados aun cuando tú sabes que están hablando mal de ti, determinados para seguir en su camino. Cuando ves que la cosa no cambia, que la situación está fuerte y están atacándote, determinados para seguir buscando al Señor, para confiar en Dios. Nunca retrocedas, nunca retrocedas. ¿Sabes por qué? Porque Dios se glorifica en las buenas obras. Dios va a ser glorificado en todo lo que tú hagas cuando tú eres determinado para seguirlo, para buscarlo. Dios va a ser glorificado en tu vida. Josué 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahorita habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¡Qué tremendo! Josué, un hombre determinado, un hombre que dijo, porque le fue dada la estafeta, ¿verdad? Moisés había partido y había guiado el pueblo. Pero Moisés, el Señor, parte y el Señor pues se lo lleva y ¿sabes quién se queda? Su sucesor fue Josué. Pero él dijo, yo los voy a introducir a esta tierra a la que tú has dicho, Señor, pero siempre y cuando que así como estuviste con Moisés, también puedas estar conmigo. Si no, yo no voy a ningún lado. Así como estuviste con Moisés, que también puedas estar conmigo. Determinado para poder seguir al Señor, para poder buscarlo, para poder caminar en su presencia. Determinados. Y Josué dice, ustedes pueblo, elijan ustedes mismos elijan a quién quieren servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, a los que desviaron su corazón, a los que ustedes mismos entregaron sus hijas para que se casaran con otros, y que siendo que Dios decía no tenían que mezclarse, porque las otras culturas, los otros pueblos les iban a enseñar costumbres y en los cuales les iban a enseñar a desviar el corazón, su corazón. Pero ustedes elijan si quieren servir a los dioses de sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahorita habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo
serviremos al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Josué estaba diciendo, si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Tú debes de ser determinado. Hay gente, hay padres que luego dicen, no, es que mi hijo no quiere nada con el Señor, es que mi hijo, y el muchacho tiene 13, 14 años y no, se quedó en casa porque él no quiere, le aburre la iglesia. Por eso, ¿sabes qué? Padres, estás fallando, déjame decirte. Tienes que ser determinado. Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Aquí no es opción, aquí es determinación. Aquí es permanecer, aquí es ser constantes, aquí es aplicar la palabra, aquí es vivir la palabra. Porque la palabra es la que va a transformar el corazón de tus hijos. La palabra es quien va a transformar el corazón de tu esposa, el de tu esposo. Determinados, yo en mi casa serviremos al Señor. Una sola decisión, un solo Dios, imagínate. Eso fue lo que hizo Josué. Una sola decisión, un solo Dios, una sola fe, un solo sistema de principios. Estas son las reglas en casa. Aquí en casa no se fuma, aquí en casa no se toma, aquí en casa no se dice groserías. Aquí en casa, ¿por qué? Porque yo no voy a permitir que nadie maldiga en mi casa lo que el Señor ha bendecido. Es decir, tú creas un ambiente diferente. Debes de ser determinado con toda tu casa, con toda tu familia. Debes de ser determinado para buscar la presencia de Dios, para caminar con el Señor. Y sabes, yo creo que hay muchas personas que si Dios les bendice, es como dicen, bueno, pues entonces voy a servir a Dios y está con el ánimo. Pero sabes, el ser determinados, no tienes por qué ser determinado porque Dios te está bendiciendo, sino determinado tiene que ser aún en las buenas y en las malas. Decides buscar al Señor, decides amarlo, decides conectarte con Él, decides congregarte, decides hacer las cosas correctas. En tu trabajo, decides hacer las cosas correctas. Determinados para seguir al Señor. Toma decisiones en base a la palabra. Toma decisiones. El éxito es el fruto de la estabilidad. No tengas temor, define posiciones. Y sabes, yo te digo una cosa, no toleres la tibieza en tu vida. No toleres la tibieza, no toleres el doble ánimo. No toleres la comodidad en tu vida. Porque, sabes, la comodidad te lleva al fracaso, te lleva a estancarte, a paralizarte. Este tiempo, iglesia, amados, de verdad, en este tiempo que estamos viviendo y que estamos ahorita en este año, yo creo que esto también es parte de lo que Dios está hablando para ese tiempo. Seamos de una sola pieza, determinados, seamos constantes para buscarlo, constantes para animarnos unos a otros, para motivarnos, para seguirlo a Él. No puedes caminar en esta tierra con un doble ánimo, con dos almas, porque aun cuando se camina con dos almas, sabes que estás siendo infiel a tu visión, fiel al propósito de Dios, y no se puede cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Sabes, tú y yo nacimos para comenzar y terminar todo lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Tú y yo nacimos para eso, para terminar ¿qué? La carrera de Dios. La carrera de Dios. ¿Sí? Como alguien decía por ahí, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Pero sabes, es también cómo te mantienes. Porque muchos comienzan con un ánimo, wow, este año sí, ahora le vamos a echar ganas y todo. Pero a la mitad del año, ni es más ni a la mitad, 2 o 3 meses, las metas, todo lo que se ha
propuesto, lo que le prometen a Dios, no se cumple. ¿Por qué? Porque se lucha con ese doble ánimo. Se lucha con la indecisión. Se lucha con el ser inconstantes. Y yo creo que ese es un problema que tenemos y necesitamos, necesitamos terminar todo lo que nosotros comenzamos en la carrera del Señor. Tú sabes que el Señor viene por su iglesia, viene por su pueblo, pero sabes, no es aquellos que se quedan dormidos en el camino, no es aquellos que la lámpara se le apaga, no es aquellos que no están preparados. Dios viene por su iglesia que se ha preparado, por su iglesia que ha permanecido, por su iglesia que ha estado ahí perseverando. Y no es una iglesia indecisa, que no sabe qué es lo que quiere, que no sabe, ay señores, que no sé. No, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Todos los que quieran cambiar, hoy se le debe de acabar su inestabilidad espiritual. Si tú quieres cambiar, si eres inestable, que se termine en el nombre de Jesús todo aquello que te ha estado atando. Por eso yo te quiero animar, iglesia. Estamos ayunando y créeme que no es fácil, ¿verdad? Aunque no es todo el día, pero la carne es la carne y la carne te llama, la carne dice no, no quiere, ¿verdad? Levantarse en la madrugada. Es que hay gente que está cargada de tantos sueños, de tantas cosas en su vida. Física, emocional, espiritual. Pero el Señor nos hace esta exhortación y nos dice, levántate. Levántate porque yo quiero entrar en comunión contigo. Y el doble ánimo se acaba cuando nuestro corazón es expuesto a la luz de la palabra, ante su presencia. Allí en la presencia de Dios, cuando tú te determinas, cuando tú decides buscarlo, cuando tú decides permanecer ahí, el Señor se revelará a tu vida. Amén. Aquellos que desean cambiar, hoy yo sé que es un día de libertad. Amén. Cuando tú eres de un solo sentir, cuando tú eres una persona que no te dejas afectar por lo que está a tu alrededor, entonces eres una persona que está caminando en esa voluntad donde Dios puede traer libertad a tu vida. Pero el Señor, Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? Si sirves a Dios, ámalo, búscalo, permanece, congrégate, lee la palabra, ora. Haz todo lo que el Señor te está demandando y pidiendo, porque eso te va a ayudar. Te va a ayudar. Amén. Así que yo te dije, ¿de qué manera nosotros dejamos de ser personas de doble ánimo? Cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando nosotros, dice, los pecadores limpien sus manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Y el corazón se purifica a través de la palabra del Señor. Así que tenemos que ser obedientes. Obedientes. No queremos las consecuencias de vivir el doble ánimo. Y las consecuencias son que no vamos a poder agradar a Dios. Es más, porque el pasaje que yo te leí al principio dice que al principio, a ver, lo voy a buscar, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitados y llevados de un lugar a otro por el viento. Dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Cuando dudamos, cuando nosotros estamos dudando, o sea, eso te habla del doble ánimo. Dice, es como las personas, como las olas del mar. Seamos libres de esto, porque el Señor, muy claro en lo que Él dijo, tenemos que definir posiciones. Defínete.
Defínete a quién quieres servir. Pero no toleres la tibieza espiritual. No toleres el doble ánimo. No tengas dos almas. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora para ser libres de todo doble ánimo. Y que este año podamos rendirnos delante del Señor para permanecer. Que todo lo que comencemos lo podamos terminar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Estamos diciéndote, Dios, te necesitamos. Y venimos delante de ti, Señor, a exponer nuestro corazón. Venimos, Señor, a presentar nuestra vida. Y venimos a decirte, Señor, que delante de tu presencia estamos para que tú nos ayudes. Es cierto, hemos luchado con el doble ánimo. Hemos luchado, Señor, con el permanecer, con el ser constantes, con el que a veces empeñamos nuestra palabra, pero la verdad es que no cumplimos, Señor. Perdónanos en esta hora, Señor, si hemos tenido lucha, Señor, en aquellas cosas que iniciamos, pero no las terminamos. Cuando te prometemos el buscarte, cuando te prometemos que vamos a leer la palabra, cuando decimos que vamos a estar ahí en tu presencia y no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Ahora entiendo, Señor, por qué hay tantos fracasos, por qué las familias no permanecen, por qué los matrimonios no permanecen, por qué los jóvenes, la juventud no termina lo que comienza en una escuela. ¿Por qué? Porque ha luchado con este doble ánimo, Señor. Perdónanos, porque a veces hay personas que pierden trabajos, y no por causa de la pandemia, sino muchos lo han perdido, pero por su inestabilidad, por ser indecisos, por no ser constantes, por ser perezosos. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo aquello que ha estado en nosotros, Señor, como tropiezo, Padre, para poder avanzar y para poder cumplir tu voluntad. Perdónanos en esta hora y te pedimos, Señor, que traigas libertad. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, todo aquello que nos ha tenido atados, Señor, al doble ánimo, Señor, a dos almas. Perdona y ayúdanos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Te necesitamos en esta hora. Y gracias, Señor, porque una sola decisión, un solo Dios, una sola fe y un sistema de principios es lo que queremos, lo que necesitamos. Estamos, Señor, determinados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos a permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tienes que tomar la decisión conforme o en base a la palabra del Señor. En base a la palabra del Señor. Yo te animo, determínate, determínate. No es fácil, cuando se toman decisiones, no es fácil, pero muchas veces queremos que esos sueños se realicen en nuestras vidas, que esos proyectos se lleven a cabo, nos trazamos metas, pero sabes, no se cumplen después. ¿Por qué? Por el doble ánimo. Pero hoy decidimos que a medida que tú decidas acercarte, buscar al Señor, limpies tu corazón, porque cuando estás delante de la presencia eres expuesto, el Señor te va a ayudar para permanecer. Que todo lo que tú inicies en Él se pueda dar fruto y puedas terminar bien. Amén. Que no dejes las cosas a medias, sino que puedas terminar esa carrera. Estamos nosotros hoy en día en una carrera. Dios nos ha llamado y estamos corriendo, ¿verdad? La carrera de la fe. Y tenemos que permanecer ahí en esa carrera, no salirnos. Hay muchos que en la carrera se cansan, ¿verdad? Hay algunos que se salen del camino. Hay muchos que se pierden de ese camino, de esa carretera. Pero el Señor dice, permanece, permanece, permanece. Porque solamente las personas firmes, las personas decididas
son aquellas que van a lograrlo. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el otro pasaje que leímos fue que el Señor le dijo que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ámalo con todo tu ser y con toda tu mente. Y ese es el primer mandamiento y el más importante de los mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón. No seamos como el pueblo de Israel, que hoy le decía, sí Señor, contigo vamos y contigo vamos a lograr esto y vamos a santificarnos y vamos a guardarnos y nuestra familia te va a servir. Pero después volví a pecar, volví a caer y yo te decía, cayeron en un ciclo vicioso del doble ánimo. Rompamos con eso y permanezcamos siendo fiel al Señor. Amén. Quizás hay personas que es la primera vez que nos ven y necesitan a Jesús en su vida. Yo quiero hacer una oración por ti. ¿Has escuchado la palabra? Seguramente Dios ha hablado a tu corazón y el Señor te está diciendo, decídete. Decídete amarme, decídete buscarme, decide en este año comenzar una nueva vida, pero conmigo. Ya no en tu propia voluntad, ya no caminar en tus caminos, sino en mis caminos. Y yo creo que en esta hora hay personas que nos escuchan, nos ven y necesitan y están diciendo, yo lo quiero. Si eres tú, haz esta oración conmigo en voz audible. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Rindo mi voluntad a ti, Señor, para que se haga la tuya y no la mía. Abro mi corazón y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, te lo pido, Señor. Gracias por amarme y por perdonarme. Gracias, Señor, por sostenerme. Amén. Amén. Te hago esta recomendación. Ora al Señor, platica con Él, pero permanece. Lee la palabra, busca la palabra. Si eres la primera vez, ¿sabes qué? Yo te digo, estamos en un programa, no sé si nos puedes dejar ahí tu nombre en el chat, quién eres, bueno, y que quieres comenzar a leer, no sabes qué hacer o leer, te podemos recomendar qué es lo que puedes leer como principiante, que es el Nuevo Testamento en el libro de Juan, que es fácil y es entendible, ¿no? Te habla de la vida de Cristo, así que, bueno, orar, leer la palabra, congrégate. Si no tienes un lugar donde ir, o es más, si a lo mejor también fuiste, ya conoces de la palabra, conocías de Él, y dices, bueno, pero me da pena, ¿sabes qué? Deja a un lado la pena y regresa a los caminos, regresa nuevamente, vuélvete a congregar, es bien importante. Nosotros estamos en el Hotel Quirios los domingos a las 11 de la mañana, ahí estamos y estamos con los brazos abiertos para recibirte, y lo que acabas de hoy recibir, yo te invito, compártelo a otros, para que otros también conozcan del Señor. Amén. Así que son 4 cosas que queremos animarte. Tú que comienzas en este caminar en Cristo, que dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy comienza comienzas una nueva vida y se escribe un nuevo capítulo en tu vida, ¿verdad? Las cosas quedaron atrás, las viejas quedaron atrás, pero hoy todas son hechas nuevas en tu vida. Así que queremos invitarte, ora, lee la palabra, congrégate y comparte a otros lo que hoy has recibido. Amén. Tengo algo que darte, algo muy importante, decirte más bien, es acerca de el día de mañana. Vamos a estar por lo que es la plataforma Zoom. Vamos a estar orando. Les pedimos a los grupos que tenemos en grupos de WhatsApp, les pedimos que se conecten, porque vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo a las 8 de la noche. Yo ya envié el enlace para que puedan conectarse, para que puedan entrar ahí
darle clic ahí en todos esos números que aparecen en ese enlace. Dale clic y ahí vas a poder accesar y poder conectarte y orar junto con nosotros. Mañana a las 8 de la noche, la invitación la envié por WhatsApp a través de los grupos de Jeremías y Guerreros. Así que yo quiero verte conectado a las 8 de la noche. Si tú no has podido, no sabes cómo, bueno, pídele a alguien que te ayude. Es bien importante que primero tengas descargada esta plataforma de Zoom. Y una vez que hayas descargado la plataforma, es como cuando descargaste Facebook, ¿verdad? Si no, no tendrías. Cuando descargaste Facebook, bueno, ya puedes ver ahora todo lo que te manda la gente, las prédicas, esta enseñanza. Igual en Zoom, tú descargas Zoom, esa plataforma, y una vez que ya te suscribiste, que ya estás ahí, ahora la invitación que yo te envié a través de WhatsApp, le puedes dar clic ahí y automáticamente vas a poder entrar sin necesidad de hacer tantas cosas, solamente das clic y ahí entras. Pero primero tienes que descargar esa plataforma. Mañana a las 8 de la noche tenemos una cita y yo estoy expectante y creyendo que va a ser una noche gloriosa, una noche de oración, de intercesión por la iglesia, por necesidades. Va a ser glorioso. No te puedes desconectar. Te recuerdo, mañana a las 8 de la noche. Y por supuesto que estamos ayunando. ¿De qué manera? Con agua. De las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde, solamente con agua. Y en la madrugada, todos los días, de 5 de la madrugada a 6 de la mañana, estamos orando. ¿De qué manera? Simplemente estamos glorificando a Dios, buscando el rostro del Señor, porque anhelamos, deseamos su presencia. Tú no te puedes perder porque las mañanas son gloriosas. Amén. Así que, sin más, solamente quiero bendecirte, amada iglesia, y gracias por conectarte. Gracias porque yo sé que este es el año de caminar en la presencia de Dios, pero es que importante es el no tener dos almas, el no ser personas de doble ánimo, no ser indecisos, sino ser determinados. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Déjame orar por ti para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, por la palabra que acabas de entregarnos. Te pedimos, Señor, que sea guardada, Señor, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestros corazones. Espíritu de Dios, te pido que podamos ser determinados para seguirte, para ir en pos de ti, Señor, ir en pos de tus pisadas, Señor, determinados para buscarte, determinados, Señor, para todo lo que nos has llamado a hacer, que podamos cumplir tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor, y gracias porque tú traes libertad a nuestros corazones. Bendigo las personas que se han conectado y los que posteriormente se van a conectar. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, Señor, declarando, Señor, que es un pueblo que te ama, que te busca, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, sea ahora en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos tus pensamientos y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el principal de todos. Ama al Señor con todo tu corazón. Amén. Y si amas al Señor, vas a estar determinado en buscarle, en seguirlo. Ya no doble ánimo, ya no dos almas, sino ahora yo decido buscarlo y amarlo. Es una exhortación. Seamos firmes, radicales para amar y seguir a nuestro Dios. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios simplemente lo desechamos y no jugamos con esas cosas. Lo que es de Dios lo amamos, lo seguimos y vamos en pos de Él y a seguirlo y a imitarlo a Él.
pero lo que no es de Dios y lo que le desagrada, lo desechamos. No estemos con dos almas, seamos firmes. Amén. Te amamos, iglesia, y esperamos que este tiempo te haya bendecido y que tengas una linda noche. Te veo mañana conectado por vía Zoom a las 8 de la noche. Bendiciones. Chao.